Todo el análisis de la información aquí con Jania Noel para entender la noticia. La discusión sobre los derechos de las audiencias crea mucha controversia, mucho debate tras de esta reforma en materia de telecomunicaciones y por supuesto que la desaparición del IFT. Hoy el nuevo marco legal busca definir quién garantizará que radio y televisión respeten derechos como distinguir claramente entre información y opinión, proteger a niñas, niños y adolescentes, contar con defensorías de las audiencias y mecanismos eficaces para presentar quejas. Mientras el gobierno sostiene que se busca actualizar la regularización de las audiencias, organizaciones como Artículo 19 advierten riesgos de concentración de facultades en el Ejecutivo y la necesidad de preservar órganos independientes que precisamente protejan la libertad de expresión y el derecho a la información. Además, recientemente inició una consulta pública sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Justo buscamos Artículo 19 y vamos a platicar sobre el tema con Marta Tudón, oficial de Ecosistemas Informativos y Tecnologías de Artículo 19. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buena tarde. Buena tarde, con todo el gusto estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Qué está realmente en juego con esta nueva regulación de los derechos de la audiencia? ¿De verdad son las audiencias a las que se tienen que defender o son las más afectadas por limitarlas en qué ver, qué escuchar y decirles, esto es opinión, esto es información, esto no lo puedes ver, esto no lo debas escuchar tú? ¿Qué opinan ustedes? Desde Artículo 19, a ver, lo que más nos preocupa respecto a esta nueva concepción de derechos de las audiencias es como si la protección de la audiencia, la protección del derecho, tuviera que anteponerse ante la libertad de expresión misma. Entonces, estos lineamientos que fueron expedidos, que ahorita están siendo abiertos a consulta, lo que nos dice es que el gobierno percibe que necesita ejercer un control y necesita ejercer una interferencia en los medios de comunicación, en la radio y la televisión, ya sean de paga o no, y que básicamente lo que quiere es este control editorial, estas reglas a las cuales tienen que estar sujetos los medios, y que las reglas van a ser expedidas en la interpretación del juego, la interpretación de cuando alguien cumple o no cumple, van a estar siempre sujetos al Ejecutivo. Entonces, eso es lo preocupante, la interferencia que tiene en este momento la intención de establecerse respecto a los medios de comunicación y cómo se quiere disfrazar de una protección de un derecho, porque así no se protegen los derechos de las audiencias, definitivamente. ¿Cómo se protegen entonces? Me parece muy atinada la palabra disfrazar, ¿no? Como si la gente fuera tonta, no sé cómo definirla, no nos traten así, ¿no? Cada quien sabe qué consumir, qué le conviene, a quién creerle, a quién no, en qué cambiarle, quién es su canal, su periodista, su medio favorito. No necesitan ese control, ¿no? Pero el gobierno asegura que no se trata de censura. ¿Es suficiente esa garantía? No es suficiente, porque lo que vemos es una clara contraposición entre lo que está diciendo y el contenido mismo de los lineamientos. Si una persona se detiene a leer el documento, lo que puede ver es que hay un árbitro de lo que se va a considerar verdadero o falso, de cuando un medio de comunicación se adhiere o no a códigos de ética que se supone tendrían que ser del medio, pero tienen que pasar por aprobación del propio gobierno a través de la comisión reguladora. Entonces, tú preguntabas cómo se defienden los derechos de las audiencias. Definitivamente no se protegen interfiriendo con el libre flujo informativo. Así no se protege. No se protege generando más cargas administrativas, más efectos inhibitorios en quienes cubren noticias, en quienes cubren notas informativas en un país donde a diario se niega la verdad, a diario se ocultan las graves violaciones a derechos humanos, a diario existen diferentes interpretaciones de un hecho. Entonces así no se van a proteger. Lo que estamos viendo con estos lineamientos es que lo que pretenden es generar una interferencia, ya ni siquiera indirecta, es una interferencia directa en la manera en que los medios pueden o no cubrir ciertos contenidos. Esta sobrecarga de etiquetar cuando una cuestión es hecho, cuando algo es interpretación u opinión, es muy peligrosa. Y también que sea la propia el gobierno, la propia policía de la verdad o la propia policía de cuando algo sea hecho o interpretación, es sumamente peligroso. Lo que necesitan las audiencias, lo que necesitamos las personas en una democracia,
son contenidos plurales, no una sola línea discursiva, narrativa, política, oficialista. Lo que necesitamos es el contraste de diferentes voces. Y si hay algún contenido que necesite ser valorado y que necesite ser abordado por la manera en que puede contener discriminación, ofensas, lo vemos, ¿no? Se platica, porque eso hace una democracia, no solamente oculta aquellas narrativas o aquellos discursos que sean polarizantes o problemáticos, sino que los aborda de una manera consciente, ¿no? Los pone sobre la mesa y a partir de eso puede generar incluso otras políticas de educación, concientización. Pero esto no es suficiente. O sea, lo que están haciendo tiene una clara vocación de control, una clara vocación de generar censura. No es suficiente con decir que no lo van a hacer, cuando en el papel el mensaje es el contrario. El contraste de las voces, lo has dicho tú muy bien. ¿Hay ejemplos en donde se haya aplicado el policía de los contenidos, que esté disfrazado de derechos de audiencia? Hay países en donde ya están aplicando estos policías, en donde están revisando qué decir, qué no decir, tachando ese párrafo, no lo digan, sáquenlo, o ya lo dijeron, vamos a aplicar la ley contra el periodista o el opinador o el analista que dijo tal cosa que al gobierno no le gusta. Pues las descalificaciones yo creo que son la manera más cotidiana, no solamente en otros países. Podemos encontrar ejemplos muy claros en Argentina, con Milei podemos encontrar quién dijo, ¿no?, fake news, quién hizo relevante o quién popularizó este término para desacreditar, deslegitimar a la prensa libre, fue el presidente Trump en Estados Unidos. Pero no vayamos más lejos, o sea, tan solo dentro de esta administración y la anterior, quién es quién de las mentiras, toda esta lucha por descalificar, por cuestionar, por decir nosotros somos quienes tienen la verdad, y todos los medios con dolo, de mala fe, con una intención de lastimar la democracia. Así es como formulan el abordaje de un hecho noticioso y una interpretación y de una opinión, y esto es sumamente grave. O sea, no tenemos que ir más lejos para ver cómo existe toda una infraestructura para desacreditar la prensa libre, para meterle el pie, para obstaculizar, y esto básicamente se está salpicando a la radio, la televisión, y parece que ahí no basta, porque incluso dentro de la misma conferencia mañanera la propia presidenta dijo que estaba revisando la manera en que esto pudiera extenderse a medios escritos y también a plataformas digitales, o sea, medios que trabajan a través de las plataformas digitales. Entonces, lo que estamos viendo es cada vez más intervención, cada vez más esta necesidad de controlar y de prohibir, de monitorear, de policiar esto, y yo creo que va en aumento. O sea, no tenemos que mirar a otro lado, sino más bien cómo cada vez se hace más evidente este camino que se ha recorrido para considerar a los medios de comunicación como enemigos de la democracia, porque eso es lo que se está planteando, ¿no? Se está planteando que si no es de la manera en que el gobierno lo aprueba, significa que todo lo que sale de los medios de comunicación es de mala fe y con dolo. Sí, ahí el problema es que las audiencias, el público, el televidente, el radioescucha, el lector, quien postea, en fin, el quien recibe el mensaje, no se está dando cuenta cómo de verdad se podría defender el receptor, el auditorio, Marta. ¿Te refieres a cómo se puede defender de la intencionalidad del gobierno? Sí, exacto, de estos nuevos lineamientos. Ese es el problema, ¿no? Porque no se puede, porque si una revisa los lineamientos per se, vienen que son las autoridades, la comisión reguladora, quien tiene que revisar el código de ética que los medios autodeterminen, pero tiene que aprobarlos. Y también digamos, la persona defensora de las audiencias tiene que emitir ciertas recomendaciones, y luego la comisión es quien va a revisar si estas fueron satisfechas o no y de qué manera. Pero nunca existe para las audiencias, o sea, nunca existe para quienes estamos sintonizando la radio o la televisión, algún mecanismo para decir esa decisión que tomó el concesionario, esa decisión que tomó el defensor de las audiencias es compatible o no con los derechos humanos, compatible con la democracia. No sabemos si lo que está recomendando es contrario a derecho, no sabemos de qué manera lo que está recomendando o lo que está intentando aplicar la comisión reguladora, digamos que defiende los derechos humanos o está respondiendo a intereses políticos de cierta persona o de cierto grupo de interés. Entonces, así como están establecidos, no existe protección. Ese es el problema también. O sea, está desprotegido realmente de esta conexión que existe entre la Comisión Reguladora de Energías y el propio Ejecutivo.
¿Crees que sea ya letra escrita con piedra y sangre, o sí podremos todavía trabajar en que esto pues, se actualice, ¿no? A nuestros tiempos, que quizá quedaron desprotegidos, sí, ciertos derechos de las audiencias, pero que podamos actualizarlo, o ya como está escrito, así va a quedar? Yo creo que es difícil poder anticipar una respuesta de la comisión y también del propio Poder Ejecutivo respecto a las observaciones que van a haber definitivamente de muchos sectores, de la academia, de sociedad civil, de la propia ciudadanía de estos lineamientos. Lo que sería necesario en cualquier sociedad democrática es que las legítimas preocupaciones, las legítimas recomendaciones para que estos lineamientos no vayan en contra de los derechos humanos, sino logren ampliarlos, porque no todo el contenido, digamos, de los lineamientos es malos. Reconocemos que lo que tiene que ver con inclusión, con derechos de las personas con discapacidad, también de las personas que hablan otros idiomas, están mejorando. O sea, eso es algo bueno. Qué bueno que están contenidos, pero hablemos de que no se pueden aprobar cosas buenas al mismo tiempo en que existen retrocesos graves al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Tendría que haber una conciliación y todo, o sea, estos lineamientos deberían aumentar los derechos humanos en lugar de restringirlos. Entonces, lo que se esperaría es que las observaciones sean tomadas en cuenta, pero de manera anticipada, digamos que es difícil saberlo. Creo que también esta consulta que está viendo, es importante reconocer que no es por una voluntad o una disposición, es porque así lo marca la ley. Si no, sería aún más ilegal lo que se está. O sea, no es un favor que le están haciendo a la ciudadanía, sino es algo que se tiene que realizar. Entonces, pues sí, esperemos que se tomen en consideración estas distintas voces que muestran preocupación. Y justo en esta consideración está la voz, la de ustedes, la perspectiva de artículo 19, de manera sintética, ejecutiva, Marta, porque sé que es un tema muy complicado, pero ¿qué cambios considera artículo 19 indispensables para que esta regulación genere confianza? Yo creo que, en resumen, todo lo que implique que las propias autoridades sean quienes sean las policías de lo que se considera verdadero o no, y que puedan tener poderes para castigar a medios de comunicación por no ofrecer el contenido editorial que desea desde el gobierno. Eso es, o sea, cuáles son los medios de control, cuáles son los medios de inhibición, cuáles son los medios de disuasión, y que no se interfiera de manera anticipada con la cobertura de hechos noticiosos que son de relevancia pública. Quítenos a los policías. A los policías de la información y divulgación. Exacto. Bueno, pues ese es el principal interés que se tiene, ¿no? Poner ahí a un siervo de la nación que esté revisando qué se dice y qué se escribe. Marta, te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender, a analizar. Seguramente te volveremos a buscar a ti, artículo 19, para que nos ayuden, para que platiquemos sobre estos temas y los que vienen seguramente. Muchísimas gracias, Marta. Con todo el gusto. Muchos saludos. Muchas gracias. Es Marta Tudón, oficial de Ecosistemas Informativos y Tecnología de Artículo 19. Y de verdad, créanme, radioescuchas, auditorio, que la defensa de lo que se dice es porque se investiga, porque se verifica, porque son fuentes confiables, y no porque tengamos aquí a una persona que nos diga esto sí se puede decir, esto no es apto para la audiencia, esto es su opinión. Ustedes saben a quién creerle, ustedes saben a quién sintonizar, así que luchemos por la libertad de expresión, luchemos por la democracia. Marta, de nueva cuenta, mil gracias. Muchas gracias a ti, saludos. Saludos, vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato, no se vayan, volvemos.